Cuando esa ionización se produce un 50% en un pH determinado, ese es el valor del pKa del medicamento. Quiere decir que si la aspirina, que dice que tiene un pKa de 3.5, yo le pongo esa aspirina en un líquido, en una sustancia que tiene un pH de 3.5, se va a ionizar la mitad de la dosis. Por lo tanto, a eso se llama pKa. Bueno, después de pasar todos los medicamentos, porque llegan en particular a aquellos que se toman por vía oral. Una vez que pasa el proceso de pKa, o sea, la ionización, dependiendo del pH donde cae el medicamento, donde se aplica el medicamento, viene el proceso de biodisponibilidad. Bio, ¿qué quiere decir? Que la sustancia química medicamentosa ha llegado a la circulación sanguínea. Y por eso se llama biodisponibilidad. Quiere decir que el medicamento está disponible en la circulación sanguínea una fracción, no totalmente, porque dependiendo les había mencionado, por ejemplo, que la gentamicina, un antimicrobiano, no puede utilizarse por vía oral porque es un medicamento muy alcalino, con un pH de 8 punto tantos. En un medio donde el estómago es 1.3 o 1.5 de pH, se ioniza completamente. Por lo tanto, no hay capacidad, o sea, no es posible tener biodisponibilidad de este medicamento porque se ioniza completamente y no se puede absorber. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la biodisponibilidad solamente es la fracción no ionizada que ha llegado a la circulación después del proceso de absorción. Para la absorción, el medicamento no tiene que tener carga eléctrica. Entonces, ya en la circulación, el fármaco libre puede ejercer su acción, porque va a circular en todo. Yo tomo un diclofenaco, el diclofenaco va a llegar desde la rodilla hasta el tobillo, a todo, al codo, a la mano, a todo. Pero muchas veces, no muchas veces, como siempre, la fisiología permite que este medicamento biodisponible ya en la circulación puede unirse a las proteínas. ¿Puede servir de depósito? Sí. ¿Con qué tipo de proteína se une en la circulación sanguínea? Generalmente con la albúmina se une. Y esa fracción unida a la proteína pues no tiene la acción real como si estuviera la fracción libre, que no está unida a la proteína. Entonces, la biodisponibilidad se calcula de la siguiente manera. Cantidad absorbida, pues eso no es fácil de determinar, tiene que ser a través de una toma de muestra de sangre sobre cantidad administrada. Por 100, o sea, porcentaje. Vamos a determinar el porcentaje de la biodisponibilidad. La bioequivalencia, ¿qué quiere decir? Dos fármacos deben ser bioequivalentes aquí y en otro país. Porque si no son bioequivalentes, pues no se está cumpliendo con esta norma precisamente de ser bioequivalentes. ¿Qué quiere decir la bioequivalencia? Que un fármaco que yo tomo en Cochabamba, Bolivia, digamos el paracetamol, tiene que tener una determinada cantidad de biodisponibilidad. Esa determinada cantidad de biodisponibilidad debe ser similar a un paracetamol que se toma en la China.
Es decir, tiene que ser parecido. A eso se llama bioequivalencia, cuando tiene la misma biodisponibilidad, porque no puede variar. Claro, puede haber cierto grado de variación porque el paciente estaba con alimentos u otra situación que nos puede hacer variar una biodisponibilidad, pero no es muy importante, no debe ser muy importante. Entonces, para definir la bioequivalencia, la FDA indica que las curvas de concentración plasmática, cuando dice concentración plasmática, se refiere a la cantidad de medicamento en la circulación sanguínea, en función del tiempo de los productos comparados, no variarán sino dentro de un margen de tolerancia predeterminada como aceptable. O sea, no puede ser que de 100 miligramos, digamos, ya, un comprimido de paracetamol tiene 500 miligramos. La biodisponibilidad, después del proceso de absorción en la circulación sanguínea, tenemos 350 miligramos en Cochabamba. Y yo voy a otro país y toman el paracetamol y la biodisponibilidad es 100. No puede ser, pues, eso. Eso quiere decir que el fármaco está mal. No tiene un buen principio activo. Si aquí en Cochabamba hay 350 miligramos de biodisponibilidad, la bioequivalencia en el otro país debería ser igual o un poco más o un poquito menos, 360, 370 miligramos o 340 o 330 miligramos. Eso quiere decir que debe haber una tolerancia predeterminada, pero como aceptable. ¿Cuáles son las vías de absorción de los medicamentos? Primero, la vía enteral. ¿Qué es la vía enteral? Perdón. La vía oral, que es la más frecuente, la más fácil de utilizar y la que más frecuentemente utilizamos. La vía bucal y sublingual. La bucal, mejor decir, es la sublingual, que se aplica el medicamento por debajo de la lengua. Y la vía rectal, con supositorios. Estas tres formas de administración de fármacos se llama vía enteral. Y la vía tópica, ¿qué quiere decir? Tocar, o sea, friccionar, que es la cutánea, que es la más frecuente, la vía tópica. Y la conjuntival nasal u ótica son gotitas que se aplican en la nariz, en las fosas nasales y en el oído. Y otra es la pulmonar, es decir, aquellos niños que tienen asma bronquial, por ejemplo, se les da en spray, un puff llaman. Los médicos dicen, usted le va a dar 2 puff en la mañana y 2 puff en la tarde. Quiere decir que debo apretar el sistema del medicamento para ponerle en la boquita y pueda absorber hacia los pulmones. Este es un esquema con la cual nosotros podemos diferenciar una vía de la otra. La vía oral, como están viendo al lado derecho, es el de color azul. Entra hasta, puede ser, bueno, una parte va a los pulmones por la vía tópica, como ven aquí un tubito de oxígeno aquí, ¿no? Estos son los pulmones, pero esa la más importante es el estómago. El estómago va al hígado. Este es el órgano depurador más importante. ¿Por qué se ve aquí al hígado con muchas rayitas azules? Porque es el primer órgano que destruye al medicamento. Vamos a ver más allá cómo se llama eso. Ay, perdón. Entonces, una vez que pasa por el hígado, pasa al intestino delgado, al intestino grueso, y algunos son eliminados. En cambio, aquí vemos al lado izquierdo la vía endovenosa, la vía subcutánea
subcutánea o transdermal, dice aquí, y luego la intramuscular. La primera de la izquierda es la vía intravenosa. Bueno, tiene su técnica, su dificultad. Además, no podemos utilizar la vía endovenosa en el consultorio. No, eso es un tratamiento que lo deben hacer en un hospital. La intradérmica o subcutánea puede ser utilizado en el consultorio, no hay problema. También la intramuscular se puede utilizar. Pero aquí ambos esquemas se están mostrando, pero lo más importante es pensar que cuando yo tomo el medicamento por vía oral, va a pasar por el hígado y el hígado lo va a destruir también y vamos a ver cómo se llama ese fenómeno. Una vez absorbido el fármaco pasa y a la vena porta y lleva al hígado y donde es inactivado el pobre medicamento. Aparte de la ionización, pasa a la circulación sanguínea. A ver, entiéndanme esto, chicos. ¿Qué sucede conmigo? Yo tomo el medicamento, en el estómago se ioniza. Que la fracción no ionizada es absorbida, es decir, pasa a la membrana. Y luego, la mucosa gástrica llega a la circulación sanguínea a través de estos capilares y la vena porta y llega al hígado. Y en el hígado nuevamente es decir, matado, inactivado ese medicamento. Y a esto se llama el efecto del primer paso. Recuerden, efecto del primer paso, no es efecto del primero paso, no, efecto del primer paso. Este efecto o fenómeno del primer paso es un metabolismo cuando digo metabolismo se define como una destrucción del medicamento antes de que llegue a los tejidos. Por eso se llama presistémico. Los fármacos son inactivados total o parcialmente antes de alcanzar la circulación sistémica. Pero no se destruye totalmente, sino en forma parcial. Una vez que una parte del medicamento es destruido como efecto del primer paso, nuevamente el medicamento tiene que llegar a la circulación sanguínea y llegar al órgano blanco, al órgano diana. Este fenómeno del primer paso, chicos, es lo más frecuente que sucede o le pasa al medicamento que se toma por vía oral. Algunas formas de administración que vamos a ver más allá no sufren este fenómeno del primer paso, pero es muy frecuente el fenómeno del primer paso que se produzca cuando tomo por vía oral. Por esa razón, esto escúcheme por favor, por esa razón, cuando tenemos un paciente grave o con problemas de salud importantes, una infección, por ejemplo, importante en la cavidad oral, no voy a dar por vía oral el medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento por vía oral tiene efecto, pero para infecciones leves o moderadas. Tengo que utilizar la vía intramuscular si quiero hacer un tratamiento ambulatorio. ¿Qué quiere decir la vía intramuscular? Que voy a tener mayor biodisponibilidad porque el medicamento no está sufriendo el efecto del primer paso. Fíjense que es importante pensar en esta posibilidad del primer paso cuando el medicamento pues sufre metabolismo. Y obviamente, dado por vía oral, va a sufrir más todavía el metabolismo. Pero por vía intramuscular menos. Entonces, el efecto será mejor, la biodisponibilidad será mejor. Hablando en términos farmacológicos, la aplicación intramuscular hace más valores de biodisponibilidad, tiene mayor concentración, logra mayor concentración a nivel del plasma sanguíneo. ¿Me están entendiendo esto? En cambio, la vía oral, la biodisponibilidad va a ser menor. Un ejemplo. El paracetamol que voy a dar por vía oral
Pongamos que llega de 500 miligramos, tengo por vía oral tengo biodisponibilidad 300 miligramos, un ejemplo. Pero cuando yo doy el mismo paracetamol por vía intramuscular, voy a tener 400 o más. Entonces quiere decir que el efecto va a ser mucho mejor. ¿Y cuándo debo utilizar eso, la vía intramuscular? Cuando la sintomatología del paciente, pues amerita. ¿Me entienden? No voy a darle una infección relativamente severa. La vía oral, ¿por qué? Porque saben que no va a hacer mucho efecto por el efecto del primer paso, el problema del pK, etcétera, sino la vía intramuscular. La vía oral es fácil, cómoda y económica. En caso de sobredosis se puede sacar todavía. Es decir, cuando alguien se toma, un niño, por ejemplo, se toma un medicamento sin que vea el papá o los padres, podemos poner una sonda y sacar. Esa es la ventaja de la vía oral. Las desventajas, no es uso limitado, tiene una acción lenta, sí. Sufre el fenómeno del primer paso, aquí estamos viendo. Inactivación gástrica por ionización. Puede producir irritación gástrica por la presencia del medicamento y puede producir úlceras, ¿no? Y también, por último, un efecto de la dentadura que es muy poco frecuente ya. La sublingual, ahí está, vemos en la fotito que se aplica por debajo de la lengua, se utiliza se aplica medicamentos con una presentación física muy pequeñitas. ¿Ya? O sea, tienen que ser pequeñitas. ¿Cuál es la ventaja? Elude el efecto del primer paso. Miren lo que dice. O sea que la sublingual tiene mayor eficacia que la oral, en este caso. Entonces, si la vía oral tiene efecto del primer paso y me mata a mi medicamento en mayor cantidad, dando por vía sublingual, voy a evitar eso. Y tengo mayor efecto. La desventaja, solo algunos medicamentos se pueden dar por la irritación de la mucosa en la boquita y la salivación excesiva. Pero esto es lo interesante, elude el efecto del primer paso y se absorbe con mayor facilidad y rapidez. Por eso es que cuando veamos en su momento algún problema de infarto cardíaco, etcétera, vamos a ver que hay que utilizar medicamentos en forma sublingual. La vía rectal. La vía rectal como en forma mixta más o menos, en forma parcial elude el 50% del efecto del primer paso. ¿Por qué? Porque va a ser absorbido por una vena que se llama hemorroidal superior que pasa por el hígado. Y las ventajas es que el caso de vómitos o inconsciencia se puede utilizar la vía rectal. Reitero, también la vía rectal es útil porque elude parcialmente el efecto del primer paso. Puede tener mejor acción farmacológica. ¿En qué casos voy a utilizar la vía rectal? Cuando el paciente esté inconsciente y no puedo utilizar la vía oral, ¿no? O tiene vómitos, tampoco puedo utilizar. Las desventajas es que la absorción no es muy regular, más bien irregular. Hay mucha gente que la rechaza. Y por supuesto no se puede dar en casos de diarrea, porque si no se elimina el medicamento. Las inmediatas son las más frecuentemente utilizadas desde el punto de vista terapéutico, que es la subcutánea, la intradérmica, y estas dos últimas que son las más importantes, intramuscular y endovenosa, ¿no? Vamos a ver qué diferencia hay entre estos dos, la subcutánea y la intradérmica. La intramuscular es clara en el músculo, ¿verdad? Y la endovenosa, pues en las venas. Pero esto vamos a ver ahorita cuál es la diferencia y la técnica. Fíjense, en este cuadro observamos la intradérmica, ¿no? La intravenosa, la venita. Y la subcutánea, fíjense la diferencia entre la subcutánea y la intradérmica por debajo de la piel, en realidad, y la subcutánea más profundamente llegando al tejido adiposo. Esta vía subcutánea se utiliza muy frecuentemente para el uso
de fármacos como la insulina, por ejemplo. La insulina en la barriguita se llega hasta la grasita y se aplica ya la dosis de la insulina en forma subcutánea. Y fíjense la inclinación con la cual se aplica. Dicen los autores que hay que tener un poco de técnica para hacer la intradérmica, así muy inclinada a 10, 15 grados. La intravenosa a más o menos 25 grados de inclinación de la agujita. La subcutánea 45 grados y la intramuscular 90 grados. No hay que hacer ninguna inclinación. Y fíjense, pasa toda la piel, pasa el tejido celular subcutáneo y llega al músculo. Por eso se llama intramuscular. Entonces, las más complicadas serían la endovenosa y un poco la intradérmica para no hacer subcutánea. La subcutánea se puede hacer con mayor facilidad que la intradérmica. Lo mismo acá, intradérmica, endovenoso en sus grados correspondientes, ¿no? La vía subcutánea, ¿para qué se utiliza? Para la aplicación de insulina hasta aplicar en la grasita. Se utiliza más frecuentemente el tejido celular subcutáneo de la región abdominal. La insulina, la heparina se va por esa vía. Se absorbe en forma adecuada, se localiza el fármaco en el lugar requerido. La desventaja es no se debe aplicar soluciones oleosas, es decir, aceitosas, porque pueden producir una irritación y hasta una úlcera, no para soluciones oleosas. Y aquí hay una diferencia mucho más interesante todavía. Cuando se utiliza la vía subcutánea, el volumen no debe ser más de 2 ml, es decir, desde 0.5 ml, o sea, medio centímetro cúbico, está mal eso, 0.05, no, 0.5, hasta 2 ml máximo. No se debe dar, no se puede, no es que no se debe, no se puede dar más porque puedes producir una alteración de irritación, una necrosis por compresión, porque hay mucha cantidad. No puedo poner 5 centímetros cúbicos en una aplicación subcutánea. No. Máximo 2 centímetros cúbicos. Tampoco se debe utilizar sustancias irritantes porque puede producir escaras en la piel. Ahí está, fíjense, esta es la epidermis, esta es la grasita, ¿no? Aquí es donde se aplica el medicamento por vía subcutánea, no más de 2 centímetros cúbicos. La intradérmica, supuestamente dice que no es muy fácil, se inyecta en la dermis, o sea, en la parte, miren la fotito, en la parte más superficial de la piel. ¿Para qué? Por supuesto, está restringido a vacunas y pruebas antigénicas. Se inyecta en la dermis para vacunas. Pero lo más importante, la aplicación intradérmica es para utilizar en pruebas de reacción adversa al medicamento, para hacer la prueba que no eres alérgico, para pruebas de alergia. Por eso dice útil para pruebas RAM, reacciones adversas al medicamento. Y la desventaja, supuestamente la técnica es un poquito dificultosa, pero ya que uno se acostumbra, no hay problema. Aquí hay una diferencia interesante. En la vía subcutánea habíamos dicho que máximo se puede utilizar 2 centímetros cúbicos. En la vía intradérmica no se debe utilizar más de 1 centímetro cúbico. Eso es algo que debemos recordar siempre. Si yo voy a hacer una prueba de alergia, no debo pasar pues de 1 centímetro cúbico, sino medio centímetro cúbico. Porque voy a lesionar la piel. Esa es la intradérmica. La intramuscular, como su nombre lo indica, sin inclinación del inyectable a 90 grados,
puedo utilizar la vía intramuscular y se va a absorber aproximadamente en unos 30 minutos. ¿Cuáles son los músculos más utilizados? El glúteo mayor, el deltoides en el hombro y el cuádriceps en los niños. Pero ya en una edad joven, el músculo que más se utiliza es el glúteo mayor, ya no el deltoides ni el cuádriceps. El cuádriceps se utiliza en los niños pequeñitos con mucha técnica, eso saben las enfermeras, para los medicamentos intramuscular. ¿Por qué no se debe utilizar el glúteo en los niños pequeñitos? Porque puedes lesionar el nervio ciático y vas a dejar con lesiones nerviosas como una alteración por toda su vida, con un pie caído o al revés, ¿no? Entonces, por esa razón, no se debe utilizar el glúteo en los niños pequeñitos. Prefieren utilizar el deltoides o prefieren utilizar el cuádriceps. Pero ya en una edad como ustedes jóvenes, el glúteo, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas? Buena absorción rápida, menos dolorosa. Aquí sí se puede utilizar cantidades hasta 10 centímetros cúbicos y además se puede utilizar sustancias oleosas. Es excelente, no hay ningún problema. La desventaja sigue siendo la lesión del nervio. Y algunas veces cuando se aplica, puede lesionarse un vaso sanguíneo y se forma como una pelotita, es decir, endurada, que es nada más la sangre que adentro se ha acumulado en el músculo y eso puede producir una escara. Y puede formar algunos quistes cuando los fármacos son muy irritativos. Para evitar que cuando yo utilizo la vía intramuscular, para evitar que ese fármaco vaya a la vena o a la arteria, que no es lo aconsejable, debo aspirar la jeringa y si sale sangre, no cambiar de lugar. Si no sale sangre después de aspirar, puedo recién aplicar el inyectable. Ahí está la aplicación intramuscular. Fíjese, el glúteo se divide en dos partes. Este es el inicio de la línea glútea, una línea, y la mitad de la cresta ilíaca. Y vamos a utilizar el cuadrante externo del glúteo. Y allá se aplica el inyectable en forma intramuscular. ¿Por qué se hace esto? Porque por acá pasa el nervio ciático. Debemos tener cuidado con el nervio ciático. La endovenosa hay que tener mucha práctica. Pues para eso son las enfermeras. Nosotros no podemos meternos a un trabajo que realizan las enfermeras. La velocidad de tiempo de absorción es 0 y la biodisponibilidad es 100%. Aquí quiero que me escuchen. ¿Qué diferencia hay entre la vía oral, la vía intramuscular? Es que la vía intramuscular, que sería mucho más eficaz que la vía oral, más o menos la absorción es de un 70% de la vía intramuscular. Pero en el caso de la vía endovenosa, no, el medicamento no sufre ningún cambio porque no se va a absorber, sino que vas a llevar directamente a la vena, pero también tenemos que tener mucho cuidado por el tema alérgico, y la biodisponibilidad es 100%. Y esto se utiliza en pacientes hospitalizados, donde la enfermera va a aplicar en forma endovenosa el medicamento para enfermedades relativamente graves. También se utiliza esta vía endovenosa para administrar grandes volúmenes, litros de agua o de soluciones, glucosado, solución fisiológica, etc. Es una forma rápida de introducción de fármacos, además inclusive irritantes, pero reitero, la vía intravenosa nos lleva a que el fármaco tiene 100% de biodisponibilidad.
Esa es pregunta de examen, 100% de biodisponibilidad, porque no se necesita absorber. ¿Cuáles son las desventajas? Puede haber abscesos o flebitis en la venita. Hay que tener cuidado. La reacción alérgica puede ser grave en cuestión de minutos cuando ese medicamento no debería pasar. Bueno, no se ha hecho la prueba de RAM o de alergia y se ha pasado en forma endovenosa. Eso es lo peligroso. Por eso nosotros no debemos utilizar, sino en un medio hospitalario, donde a pesar de presentar una reacción adversa o de shock anafiláctico, puede pues utilizarse otros medicamentos en ese medio. En forma en el consultorio, no utilizar endovenoso. Intravenoso, otros inconvenientes, el shock de velocidad, cuando se debe abstener en forma lenta, 1 centímetro cúbico por minuto. Cuando yo utilizo 2 centímetros cúbicos en un minuto, puede haber el shock de velocidad, el paciente puede perder la conciencia. O podemos llevar a una insuficiencia cardíaca. Bueno, eso saben las enfermeras. Por esa razón nosotros no tenemos que utilizar forma terapéutica que corresponde a otra especialidad como es las enfermeras. La vía tópica cutánea, la aplicación del medicamento a través de la piel, una pomada, etcétera, etcétera. Y la vía inhalatoria, que es esta que están viendo la fotito, apretamos el aparato y entra en spray, ¿no? Eso se llama puff. ¿Para qué sirve eso? Para efectos sobre los pulmones. Pero algunas veces también se utiliza como un efecto generalizado para la anestesia general, porque se absorbe rápidamente por los bronquios capilares y llega al cerebro para producir un efecto anestésico general. Eso lo hacen pues los anestesiólogos con el equipo correspondiente, que se llama ventilador. Eso no lo vamos a hacer nosotros, eso es una especialidad. Pero desde el punto de vista de manejo ambulatorio, utilizamos los médicos neumólogos utilizan el Ventolin o salbutamol, por ejemplo, para casos de asma bronquial, que es un broncodilatador que se usa en crisis asmática, como están viendo ustedes en la foto. Eso sí se utiliza, pero esto para una anestesia general, no señor. Y aquí observamos la vía tópica, ¿no? Los parchecitos que se pueden aplicar para cuando necesitamos un efecto constante. Eso vamos a ver más allá. En cada cuánto tiempo, cada 72 horas se debe cambiar los parchecitos para el efecto del medicamento. La vía inhalatoria, es decir, esta va a llegar ¿a dónde? A los pulmones, tráquea, bronquios, bronquiolos, y lo importante es que llegue hasta los alveolos. Eso es lo que necesitamos. Y es así como también los anestesiólogos utilizan el fentanilo, por ejemplo, para una anestesia general. Este es el esquema que hemos visto, en este caso ya complementando la idea. La distribución. En torrente sanguíneo, junto con elementos, ¿qué quiere decir? Cuando llega el medicamento a la circulación sanguínea, se une a las proteínas o finalmente algunas que no se, una parte del medicamento que no se une al medicamento, a la proteína, perdón, va de un compartimiento a otro. Pero la mayoría del fármaco se une a la albúmina, produciendo un equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? 50% unido a la proteína y 50% libre. Así disminuye el fármaco libre. El unido a la proteína se desdobla como una constante cuando hay necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo utilizo un medicamento y ya ha llegado a la circulación sanguínea, se ha unido una parte a la proteína, a la albúmina, y otra parte está libre. La parte libre va a ir a actuar al lugar del órgano diana, va a actuar allá.
Pero conforme actúa en el órgano diana, en el órgano correspondiente, va disminuyendo la concentración plasmática del medicamento. Y ahí es donde entonces ese fármaco que estaba unido a la proteína, a la albúmina, se va liberando para poder reemplazar al fármaco utilizado. A este fenómeno se llama ley de acción de masas, porque en un momento dado, la albúmina actúa como un reservorio, como un depósito del medicamento. Y le dice, anda a actuar a la parte libre, actúa a la parte del fármaco libre y obviamente muere en la guerra, podríamos decir, desaparece, pero lo que estaba unido a la proteína nuevamente se libera para ir al órgano diana. A este fenómeno se llama ley de acción de masas. Las fases de distribución, tenemos una fase inicial, dependerá del flujo sanguíneo. La inicial significa que cuando nosotros tomamos un fármaco o una sustancia química, de acuerdo al flujo sanguíneo, llega a los órganos que tienen mayor irrigación de sangre, por supuesto, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos? La fase inicial. El cerebro, el primero que llega es al cerebro, al corazón, riñón y pulmón. Aunque algunos dicen que el primero donde llega el fármaco en forma primaria es al corazón, luego al cerebro, al riñón, pulmón. ¿Por qué se dice fase inicial? Porque tienen buena circulación sanguínea. El cerebro está muy irrigado como el corazón. La segunda fase, que es la periférica, la fase inicial también se llama central, y la periférica dice que es mal vascularizado. Por eso es que cuando yo me corto, me hago una heridita en el dedo gordo del pie, pues tarda en cicatrizar mucho más que una erosión o una lesión en la boca. Porque la boca tiene si hacen una exodoncia ustedes, va a cicatrizar en 2-3 días. En cambio, la herida que yo me he hecho en el piecito, en el dedo gordo, va a tardar pues una semana o más. ¿Por qué? Porque tiene muy poca circulación sanguínea, periférico, como es el hueso, la piel, el tejido graso. Esa es la diferencia. Cuanto más vascularizado es el tejido, como es la boca, donde ustedes van a trabajar constantemente toda su vida, está muy vascularizado, pero también hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado para personas que están anticoaguladas. Eso vamos a hablar después. Es una región bien vascularizada y la cicatrización se realiza muy rápidamente. Hay 3 formas de distribución. Una disuelta en el plasma, una segunda en el interior de determinadas células, en el órgano diana, y otra, la que hemos dicho, unida a la proteína plasmática. La unión con las proteínas plasmáticas es un proceso químico, iónico, a través de enlaces covalentes como las fuerzas de Van der Waals. El fármaco más proteína es fármaco con proteína. Solo la fracción libre, ya hemos dicho eso, va hasta el órgano diana y tiene efecto, pero muere en la guerra. Es decir, al hacer su efecto en el lugar de la rodilla, de dolor de rodilla, por ejemplo, la fracción libre va hasta la rodilla, produce su efecto antiinflamatorio o antibiótico y nuevamente debe ser reemplazado por la fracción que está unida a la proteína. A ese proceso se llama ley de acción de masas, que hemos dicho. La distribución, los fármacos circulan en plasma en 2 formas, libre y ligado a las proteínas. La libre, ya sabemos, llega hasta el órgano blanco y la fracción ligada a las proteínas está unida a la albúmina y sirve de depósito para liberar posteriormente. Es una fracción no difusible. ¿Cuáles son las proteínas a las cuales se une el medicamento? La más importante es la albúmina, luego la alfa-glucoproteína y luego las lipoproteínas. Pero la más importante, con tal de que ustedes me digan, el medicamento que llega a la circulación sanguínea se une a las proteínas, la más importante a la albúmina. Suficiente. La fracción ligada a la proteína pueden alterar la unión.
entre el fármaco y la proteína, puede haber 2 o más medicamentos por los cuales están compitiendo para unirse con la albúmina. Por eso vamos a ver interacciones más allá. Porque 2 medicamentos, yo estoy tomando un diclofenaco, pero a la vez estoy tomando un antibiótico. Entonces, los 2 quieren unirse a la albúmina y hay una competencia. Una de ellas tiene que unirse más. Eso vamos a ver más allá. Disminución de la cantidad de proteína. ¿Eso por qué? Porque un paciente desnutrido, esto es importante también, eso va a aparecer más frecuentemente en los viejitos. Los viejitos ya comen poco, tienen poca proteína en la circulación sanguínea, por lo tanto hay que bajar la dosis del medicamento. ¿Por qué? Porque tienen poca albúmina para unirse al medicamento y podemos producir efectos tóxicos por el medicamento, ¿no? Aumenta la forma libre del medicamento y aumenta sus efectos. Entonces, en los ancianos hay que utilizar una dosis menor de lo normal. Luego, la alteración cualitativa, es decir, la calidad de la proteína, hace que el fármaco no pueda unirse y tiene mayor presencia de fracción libre y tiene más efecto. O sea, todo en la vida tiene ventaja y desventaja. ¿Y todos estos van a llevar a un riesgo de toxicidad mayor cuanto menor sea el porcentaje de unión a las proteínas? O sea, ustedes me dirán, pero doctor, ¿y si se une a las proteínas, nuevamente baja pues la calidad de acción del medicamento? Claro que sí, pero también eso controla el efecto de toxicidad que pueda tener el medicamento. Si no habría proteínas, la fracción libre del medicamento sería enorme y por lo tanto el efecto de toxicidad pues va a aumentar. Pero gracias a la presencia de la proteína, en este caso de la albúmina, pues disminuye el efecto tóxico. Pero en algunas personas desnutridas que he dicho, puede haber un efecto tóxico. Hay que cuidarse con eso, hay que mirar por eso al paciente, hay que hacer una evaluación clínica, no vaya a ser que está desnutrido o es un viejito, ya les he dicho, o viejita, hay que disminuir pues la dosis porque la unión a las proteínas va a ser pobre, tiene poca cantidad de albúmina. ¿Cuáles son las barreras corporales que impiden el paso del medicamento? La barrera hematoencefálica, que disminuye el paso del medicamento hacia el cerebro, ¿no? Es decir, a través del líquido cefalorraquídeo. Solamente la barrera hematoencefálico es permeable a muy liposolubles, pequeñas cantidades de glucosa atraviesa. Pues si no atravesara la glucosa, pues no habría glucosa para las neuronas y es importantísimo. Y la glucosa atraviesa por transporte especializado, difusión facilitada. La barrera hematoplacentaria atraviesan también por difusión pasiva, facilitada y pinocitosis, en particular los anticuerpos que le da la mamá al niño. Por esa razón, al niño se vacuna de 100 a los 3 meses, porque se supone que la circulación sanguínea tiene anticuerpos que han sido pasados por pinocitosis desde la madre, desde la circulación materna a la circulación fetal, ¿no? Y el metabolismo, reacciones que produce el organismo frente al fármaco. Aquí seguimos hablando de farmacocinética. ¿Qué hace el metabolismo? Disminuye disminuye el efecto del medicamento y facilita su eliminación. Y el órgano encargado más importante para la metabolización o la destrucción del medicamento es el hígado. Es el laboratorio principal. También puede producirse en el riñón, en pulmones, plasma, intestino, pero en menor cantidad que el hígado. A esto se llama biotransformación también, metabolismo o biotransformación, que sirve para anular el efecto del medicamento. Ahí está biotransformación o metabolismo. ¿Cuántos tipos de metabolismo tenemos o biotransformación? La fase 1
que son reacciones muy sencillas con la presencia de oxígeno, que es la oxidación, luego la presencia del hidrógeno, que es reducción, luego con la unión con el agua, la hidrólisis y la descarboxilación. Estos son procesos bioquímicos simples. Oxidar, por ejemplo, con la presencia del oxígeno, ¿no? Sencillos. Por eso se llama fase 1. Y la fase 2 es de conjugación, quiere decir que se unen. Entonces, el metabolito procedente de la fase 1 se acopla a un substrato endógeno como el ácido glucurónico. Y esta fase 2, que es la unión con otra sustancia química, se llama glucuronización, porque se une con el ácido glucurónico, pero también puede unirse con el ácido acético o ácido sulfúrico, que es poco frecuente. El más importante es la glucuronización. Esta es la fase, ya estamos hablando de destrucción del medicamento, ¿verdad? Entonces, para destruir el medicamento, se utiliza más frecuentemente la oxidación, reducción, hidroxilación, descarboxilación y particularmente la unión con una sustancia que es el ácido glucurónico. A través de la enzima glucuroniltransferasa se va a producir la glucuronización del medicamento, que inactiva y facilita su excreción, lo bota. Eso es lo importante. Gracias al proceso de biotransformación se elimina el medicamento en forma intacta o en metabolitos. Los procesos óxido-reducción y hidrólisis se llevan a cabo por el sistema citocromo P450, que es la oxidación en el hígado. También puede haber algunos en el sistema P448 en los pulmones. Pero vamos a ver por qué llamamos a este citocromo P450, que es un factor que se encuentra, es un elemento bioquímico que se encuentra en el hígado que facilita el proceso de biotransformación. Pero el más importante es la conjugación. Añade el glucurónico y, por ejemplo, a la glucuronización del cloranfenicol, la acetilación de la isoniazida del INH para eliminar por el hígado. Reitero, las reacciones de conjugación, que es de la fase 2, es la glucuronización la más importante. La fase 1 y fase 2 pueden ser independientes. Eso no significa que obligadamente un fármaco o una sustancia química va a pasar por la fase 1 y luego a la fase 2. No, señor. Puede eliminarse simplemente con la fase 1 o con la fase 2. Fase 1 es esto: oxidación, reducción, descarboxilación e hidroxilación. Esa es fase 1, con la unión de sustancias sencillas. Y la fase 2 es con la unión de sustancias químicas, ya con la acción de enzimas inclusive. La glucuronización, o sea, la unión con el ácido glucurónico, se utiliza por la glucuroniltransferasa. Tiene que haber una enzima. Entonces es una reacción más complicada. ¿Dónde se metaboliza el fármaco? Ahí está. Pero más importante, en el hígado. Volvemos a repetir. También puede metabolizarse en el mismo órgano diana, quiere decir, si yo estoy tomando el diclofenaco para mi dolor de rodilla, puede haber una metabolización también en el hígado, ya sea de fase 1 o fase 2. En el sistema nervioso central, las neuronas tienen enzimas para metabolizar inclusive hasta los neurotransmisores. O sea, ¿qué quiere decir? No solamente la metabolización se va a llevar a cabo en el plasma sanguíneo, sino también en el órgano diana, es decir, donde va a actuar. ¿Cuáles son los factores que modifican la metabolización? Este es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Fíjense. En los recién nacidos, ¿por qué hay que tener mucho cuidado? Claro, nosotros no vamos a tener pacientes recién nacidos, ¿verdad? Esto es para los pediatras. Deben bajar la dosis porque tienen pocas enzimas para la metabolización. Entonces, un recién nacido es un organismo con pocas enzimas de metabolización.
y por lo tanto la dosis voy a bajar inclusive un 25%. En el hombre puede utilizarse mayor cantidad del medicamento que en la mujer, no hay problema. Pero antes también decía la edad, en el anciano también, en el hombre viejo, en el humano viejo, hombre o mujer, hay que disminuir la dosis, porque igual disminuye la capacidad de biotransformación en el hígado, porque ya no funciona como cuando era joven. En el embarazo se produce menos metabolización, porque el hígado está complicado. Fíjense que el hígado funciona muy poco en un paciente, en una mujer embarazada. Por lo tanto, hay que bajar la dosis, jóvenes, en el embarazado. Y bueno, hay factores genéticos en que algunas personas no pueden metabolizar algunos fármacos. Bueno, eso no es fácil de determinar. Algunas razas en los humanos no tienen algunos procesos de metabolización como tienen otras razas, pero eso no es fácil de determinar, sino que a través de un estudio. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta la edad, el sexo y el embarazo. En estos casos hay que... la dosis bueno, en el hombre a veces se utiliza la misma dosis, en la mujer no hay mucho problema, pero quizás un poquito bajar. Pero el recién nacido, en el anciano hay que tener cuidado. Y en el embarazo también hay que tener cuidado, bajar la dosis porque el hígado está muy afectado durante el embarazo. Patológicos. En insuficiencia hepática, pues no puedo dar mucho el medicamento porque está enfermo el hígado y no va a metabolizar. Por lo tanto, hay que disminuir la dosis. Iatrogénicos simultáneos de 2 fármacos. Uno de ellos puede afectar la metabolización del otro, activando o inhibiendo dicha metabolización. Eso vamos a ver en interacción medicamentosa. Más allá vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que uno le ayuda a matar al otro. Pero entonces el problema no es eso, sino el medicamento que yo estoy utilizando va a ser en vano. A eso se llama interacción medicamentosa, que es un efecto iatrogénico. Ahí está el metabolismo en fase 1, fase 2. Fase 1, lo más sencillo, y fase 2 ya conjugación. Metabolismo de fármacos con actividad modificada, metabolismo del fármaco inactivo y es eliminado. Conjugado quiere decir que está unido con el ácido glucurónico. Se convierte en, el fármaco era muy liposoluble, se convierte en hidrosoluble para ser eliminado. La excreción, la expulsión del medicamento, por supuesto, el órgano número 1 para la excreción es el riñón. Así como el órgano más importante para la metabolización es el hígado, para la excreción es el riñón. ¿Qué quiere decir excreción? Eliminar los medicamentos desde el organismo hacia afuera. Las vías de excreción contribuyen a expulsar líquidos y sustancias orgánicas con la orina. También se pueden excretar por otras vías como es la renal, la biliar y la biliar entérica. Y obviamente si es biliar entérica quiere decir que del hígado pasa a la vesícula biliar y luego al tubo digestivo y se elimina ese medicamento o metabolitos en la defecación, en las heces fecales. De menor importancia, la excreción en el sudor, la leche, saliva y descamación de los epitelios, pero de mucha importancia a través de los riñones. ¿Qué se llama? Excreción, eliminación y protorrea. Hay 3 términos que hay que recordar. Pero la excreción en general elimina los medicamentos desde el interior del órgano hacia afuera. Aquí, como dice, expulsión del fármaco en forma intacta la excreción. La eliminación del fármaco más intacto, más metabolitos. Y en total la protorrea es la sumatoria de la excreción y la eliminación. Es decir, se puede utilizar o se puede decir la protorrea elimina el fármaco en forma intacta o en forma metabolizada. Ambos, vale. La vía renal, ¿cómo se elimina? Por la filtración glomerular. Pero aquí hay un elemento interesante, la reabsorción tubular. Muchos fármacos que ya se estaban eliminando por la vía renal, luego la orina,
se reabsorben nuevamente y llegan otra vez al plasma sanguíneo. Bueno, eso sucede en algunos fármacos que vamos a ver más allá. Y luego la secreción tubular es lo opuesto a la reabsorción tubular. En vez de favorecer a que nuevamente el medicamento retorne a la circulación sanguínea, esta más bien lo elimina más rápidamente hacia el sistema tubular y luego hacia la orina. La filtración y la secreción, fíjense los dos, el primero y el tercero, contribuyen a la eliminación del fármaco. Y la reabsorción tubular lo hace al contrario, ¿no? Entonces, en la asa de Hemle, en los túbulos contorneado proximal distal, se producen la reabsorción tubular y la secreción tubular. Pero los dos fenómenos más importantes que se producen para la eliminación del medicamento son la filtración glomerular y la secreción tubular. La excreción biliar, ya hemos dicho, cuando el medicamento se metaboliza en el hígado, pasa al sistema biliar, a la vesícula y luego al intestino y se elimina por heces. Hace rato dijimos eso. En algunas ocasiones, esta parte del fármaco nuevamente es reabsorbida, como sucede en la reabsorción del tubular. Aquí también, a pesar de que ha sido eliminada para ser sacada del medicamento por heces, alguna parte del medicamento nuevamente es reabsorbida por la mucosa, en este caso del intestino delgado, y se llama esta circulación enterohepática. Puede ser reabsorbido también el medicamento. ¿Qué más tenemos? A ver. La excreción pulmonar. Algunos fármacos se eliminan por la respiración, como es el alcohol. El día que han hecho los compadres, los jóvenes, al día siguiente estaban con tufo, ¿verdad? De alcohol. Eso es la excreción pulmonar. Y hay que tener mucho cuidado con la excreción materna, que quiere decir que se eliminan los fármacos, es decir, la protorrea se produce por la leche materna y puede ir al niño que está en etapa de la lactancia. Entonces hay que tener cuidado en ese caso. Cuidado con el fármaco eliminado que puede tener efectos sobre el niño. Muchos medicamentos, cuando se utilizan en la madre, decidimos que durante el tiempo que va a utilizar el medicamento, que no dé de lactar al niño hasta terminar el tratamiento y recién dar al niño. Entonces, ¿por qué? Porque el medicamento puede pasar a la leche materna. ¿Qué es el tiempo de vida media? Es aquella cantidad de medicamento, la mitad, vida media. Cuando el medicamento se ha absorbido a nivel del plasma sanguíneo y se ha metabolizado, ha muerto en el lugar del órgano diana y ha sido reemplazado nuevamente por las que estaban unidos a las proteínas, por la ley de acción de masas, y también han muerto en la guerra, es decir, han sido metabolizados. Cuando la dosis de esa metabolización llega a la mitad de la destrucción, a esto se llama tiempo de vida media, inmediatamente tenemos que dar otra dosis. Entonces, cuando se reduce al 50% el medicamento, hay que dar la siguiente dosis. Por eso los medicamentos vienen, usted va a tomar esta tableta cada 6 horas, o este comprimido cada 8 horas o cada 12 horas. ¿Qué quiere decir? Que es el tiempo de vida media, que en 12 horas, o cada 6 horas o cada 8 horas, ya el medicamento está en la mitad del proceso de biotransformación. Y eso depende, es decir, la eliminación del medicamento depende del volumen de distribución y el aclaramiento. Aclaramiento del fármaco quiere decir eliminación del fármaco por la protorrea. Y el tiempo de vida media, el volumen de sangre del cual el fármaco es movido en una unidad de tiempo. Quiere decir, cada 6 horas se está eliminándose, o cada 8 horas se está eliminando, o cada 12 horas se está eliminando, o cada 24 horas se está eliminando. Por lo tanto, yo debo reemplazar con otra dosis del medicamento
para evitar que que desaparezca completamente el medicamento y se pierda el efecto. A esto se llama tiempo de vida media. Y estable, después del tiempo de vida media, después de 4 dosis que yo doy, normalmente después de 4 vidas medias, alcanzamos la estabilidad del medicamento. Eso depende de la educación y de la constancia del paciente. Se le ha dicho cada 6 horas y ella está tomando en forma regular, o sea, que después decir en forma religiosa está tomando cada 4 horas o cada 6 horas. Y en 4 días, sí, 4 días, ya se convierte en estado estable. Si esa persona es responsable de que está tomando el medicamento cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas. ¿Ya? En forma sostenible ya no va a haber cambios. Y eso es lo que se quiere para un buen efecto terapéutico. La farmacodinámica, como su nombre lo indica, es el efecto del fármaco sobre el organismo. Y cuando decimos sobre el organismo, puede ser estimulación o puede ser inhibición de la célula. Eso es. Estimula o inhibe la célula. La acción farmacológica puede producir modificaciones, producción de los fármacos sobre las funciones del organismo. Efecto respuesta, manifestación objetiva. Y esta manifestación puede tener intensidad, puede tener duración, que hemos dicho, el estado estable o tiempo de vida media, y la frecuencia, cada 6 horas, cada 8 horas, etcétera, etcétera. Y el modo de acción farmacológica, que ya vamos a ver cuál puede ser, por medio de receptores o en forma de intervenir en el proceso bioquímico. Y el órgano efector, donde produce el efecto. En una insuficiencia cardíaca, pues el órgano diana o efector es el corazón. Ahí tengo que actuar como una diana farmacológica. ¿Cuáles son los tipos o clases de fármacos? Placebos, aquellos que no tienen ningún efecto, simplemente de tipo psicológico. Puedo darle ya a un paciente que no duerme si no es con su Valium, le puedo dar una tabletita igualito que el Valium y va a tener un efecto placebo. La persona va a pensar que está tomando el Valium y se va a dormir igual. Ese es el efecto placebo. En cambio, los fármacos de acción definida pueden actuar mediante receptores y no receptores. Los antibióticos actúan a nivel o con receptores y los medicamentos que no actúan mediante receptores, por ejemplo, son los antiinflamatorios, los AINES o el diclofenaco. ¿Cuáles son las características de la acción farmacológica? Selectividad, por supuesto. Si no, los antibióticos en particular tienen que ser muy selectivos porque si no actuarían en contra de nuestras células. Porque les estoy hablando de que los fármacos actúan sobre las células, la farmacodinámica. Y si no tienen selectividad, pueden actuar sobre mis células. Y no puede ser eso, pueden ser muy selectivos. Reversibilidad, recuperan una vez que actúa el medicamento, recuperan su acción normal. Irreversibilidad, cuando no recuperan sus funciones, el fármaco deja de hacer contacto con las células. A pesar de no tener contacto ya con el fármaco con las células, ya es irreversible el cambio que ha producido en las células, por ejemplo, en las células neoplásicas. El umbral, la cantidad mínima, quiere decir, para producir un efecto farmacológico. Y el periodo de latencia, este es el momento en que tú administras el medicamento hasta el momento en que aparece el efecto. El periodo de latencia está en relación con la liposolubilidad. Cuanto más liposoluble el medicamento, más rápidamente aparecerá el efecto. ¿Cuáles son los tipos de acción farmacológica? Estimulación, por supuesto, aumenta la función de la célula. Depresión, disminuye la función de la célula. Irritación de la mucosa gástrica, por ejemplo. Los antiinflamatorios producen un efecto de irritación. De reemplazo en caso de ausencia de una sustancia química necesaria para la vida del humano, por ejemplo, la insulina. Estoy reemplazando. Y permisiva cuando otras sustancias
con la cual sin su presencia no podría tener acción. Por ejemplo, el ácido clavulámico y el sulbactán, que son sustancias químicas que no son antibióticos, pero ayudan a la acción de la amoxicilina. Vamos a ver, a eso se llama acción permisiva, le permite actuar. Y la acción antiinfecciosa, pues los antimicrobianos, no cabe duda. Aquí este cuadrito nos dice que cuando utilizas un fármaco va a producir una modificación bioquímica y obviamente va a hacer cambios biológicos. En casos de situaciones patológicas, que es la que debemos utilizar, va a tener un efecto terapéutico en el órgano diana. Pero no debes utilizar el medicamento cuando el organismo está funcionando normalmente. Aquí, ¿no? El organismo está normal, aquí es patológico, sí, utilizamos aquí, pero aquí no se debe utilizar porque lo único que vas a producir es un efecto tóxico en el órgano diana. Eso es lo que quiere decir este cuadro. No utilizar un fármaco cuando no se necesita. ¿Cuáles los sitios de acción farmacológica? Local, en lugar de la administración, claro. Sistémica es lo que más nos interesa. La local es la fricción, por ejemplo, la pomadita. Pero la sistémica es la bioral, la intramuscular, la endovenosa, etc. Y la potencia, vamos a ver cuál es la diferencia entre potencia y eficacia. La potencia se utiliza cuando el fármaco no es muy eficaz, no tiene mucha acción y por lo tanto yo tengo que aumentar la dosis. Aumentando la dosis de 100 produzco el efecto farmacológico. A eso se llama potencia. Pero cuando yo utilizo una dosis normal y no necesito aumentar la dosis y produzco un buen efecto, se llama eficacia. O sea, hay una diferencia entre potencia y eficacia. Tenemos que utilizar fármacos eficaces, para eso es el antibiograma. En cambio, la potencia es cuando me dice, bueno, vamos a ver eso en antibiograma, cuando me dice que la sensibilidad de ese antibiótico es intermedia, entonces tengo que aumentar la dosis. Ahí está la potencia y ahí está la eficacia. Entonces yo necesito un medicamento, no necesito que sea potente, necesito que sea eficaz. La potencia solamente la voy a utilizar en algunos casos en que no responde muy bien esa infección a ese fármaco. Tengo que aumentar la dosis. Eso es potencia. Esto es interesante. La dosis eficaz media quiere decir que un 50% de mi población en estudio ha tenido efecto el medicamento. Y la dosis tóxica en 100 pacientes ha producido en 50% una dosis tóxica. A eso se llama dosis tóxica media. Y el índice terapéutico es la relación entre la dosis tóxica media y la dosis eficaz media. La dosis tóxica media debe ser mucho mayor que la dosis efectiva 50. Pero el índice terapéutico no lo utilizamos mucho. Lo que a mí me interesa es la utilización del rango terapéutico. A ver, entiéndame esto. La relación para determinar el rango terapéutico de un medicamento es la dosis eficaz 50 y la dosis tóxica 50. Es esa relación. Un ejemplo voy a dar. La amoxicilina o la ampicilina en suspensión para niños, cuando están enfermitos de la garganta, se utiliza a una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo peso. Pero ¿por qué decimos 50 a 100? ¿Por qué no decimos 75 finalmente? ¿Me están entendiendo, no? Porque la dosis eficaz 50 es de 50 miligramos. No debes utilizar menos de 50 porque no va a tener eficacia. Eso quiere decir. Y cuando me dice 100 miligramos, no me debo pasar de 100 miligramos porque ya estoy dentro de la dosis tóxica 50. Eso quiere decir
que la ampicilina o la amoxicilina yo debo utilizar en los niños a una dosis de 60, 70, 80, máximo 100 miligramos por kilo peso. Pero mejor si utilizo 70 o 80 miligramos por kilo peso porque estoy dentro del rango terapéutico. Para eso sirve el rango terapéutico. No puedo dar poco ni puedo dar mucho. Doy poco, no va a tener efecto. Doy mucho, voy a llevar a la toxicidad. Por eso tengo que revisar estos. Los receptores, que son proteínas, que se encuentran en la membrana celular o en el citoplasma, que se unen con el fármaco o sustancia química para producir el efecto o la actividad intrínseca. Estos receptores actúan mucho más con los antimicrobianos. Por eso es que hay selectividad. Unos antimicrobianos son para gram positivos y otros son para gram negativos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que las penicilinas, por ejemplo, que actúan sobre gram positivos, esas bacterias tienen receptores propios para la penicilina y tienen afinidad con la penicilina y se produce el efecto. Pero si yo voy a dar la penicilina a una bacteria gram negativa, los receptores no tienen afinidad y por lo tanto no se unen con la penicilina y no hay efecto antibiótico. Para eso y por esa razón existen los receptores. Tiene que haber afinidad, ya sean gram negativos, gram positivos, y luego, después de unirse, va a haber la actividad intrínseca, que es el efecto farmacodinámico o farmacológico. Para eso sirven los receptores. Yo me uno con mi pareja, ¿por qué? Porque tengo afinidad con mi pareja. Pero no me uno con otra persona porque no tengo afinidad. Entonces, mi pareja puede ser gram positivo y la otra persona puede ser gram negativo. Eso quiere decir. Ahí está. Este fármaco tiene características de un receptor que cabe biensísimo. Entonces, sí, el receptor se une muy bien. El azulito es la sustancia química y el receptor es el color cafecito. Entonces, se unen los dos, se convierte en una actividad intrínseca importante y va a producir una señalización intracelular. Esta es una acción sinérgica o, ¿qué les puedo decir? Que produce actividad intrínseca. Esto. La actividad intrínseca está dado con la unión de la sustancia química y el receptor en forma adecuada. Ahí está la actividad intrínseca cuando se une con el receptor. Cuanto más receptores se unen a la sustancia química, el efecto tiene mayor eficacia. Cuanto menor cantidad de sustancia química se une a los receptores, tiene menor eficacia. ¿Me han entendido o no? A ver, voy a ver, caramba, están durmiendo, creo. ¿Cómo es? ¿Han entendido? 74 estamos. Uy, más o menos. Sí, doctor. ¿Se ha entendido, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Por esa razón decimos que hay potencia y eficacia. Cuando el receptor o cuando la sustancia química se une con la mayor cantidad de receptores, ese fármaco es eficaz. Pero cuando la sustancia química se une con los receptores en poca cantidad, pucha caramba, no es eficaz. Por lo tanto, tengo que aumentar la dosis para obligar a que el medicamento pues se una con más receptores. Y a eso se llama potencia, pero la potencia nos puede llevar también a toxicidad. Por eso es que debemos utilizar el antibiótico que sea pues eficaz, no el potente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por esa razón es importante hablar de receptores. Ahí está un receptor agonista, actividad intrínseca, y un no se une.
Este es la penicilina con un gran positivo, ahí está. Y este otro es, pues, digamos, por decirte, la misma penicilina, el rojito, pero este es un gran negativo. No se unen. Y se convierte en un medicamento antagonista. El agonista es el que se une y produce el efecto deseado. Y el antagonista es aquel que no se une, pues no ha de haber efecto farmacodinámico. ¿Qué dice el señor Clark? Dice que la unión del fármaco con el receptor, en este caso la penicilina con el receptor, es un proceso reversible. Ya estamos de acuerdo. Una vez que pasa, que desaparece el efecto o la presencia de la sustancia química, se revierte nuevamente las funciones celulares. Y aquí está hablándonos de la eficacia. A mayor número de receptores ocupados, mayor el efecto farmacológico. A eso se llama eficacia. Y esa respuesta máxima, o sea, lo mejor, un buen tratamiento, un buen odontólogo, un buen médico, es cuando utiliza ese fármaco que ocupe todos los receptores para un efecto farmacológico bueno. Pero un mal odontólogo va a utilizar un fármaco que no está funcionando como debe ser. Por eso necesitamos un fármaco que sea eficaz. Bueno, seguimos. Tipos de receptor. Hay varios tipos de receptores. Entre ellos, el receptor que se acopla a la proteína G. Este es el más frecuente. Recuerden, chicos, lean este tipo de receptores, el más frecuente en el humano. Interactúan con componentes intermedios como es la proteína G. Por eso dice receptores ligados a la proteína G. También se llama a este tipo de receptor un receptor transmembranal de 7 dominios, dice. O sea, 7 veces aparece, sube y baja, sube. Ahorita vamos a ver un esquema. Hacia afuera de la célula tiene un amino terminal en el exterior de la célula y hacia adentro tiene un carboxilo terminal. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está, esto es. Fíjense estos redonditos o conitos, ¿qué puedo decirles? Ya estos choricitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este receptor tiene esta forma de acción. Este es, claro, es un esquema, ¿no? Tiene 7 pasos transmembranales, o sea, 7 veces. Mira, entra a la membrana, al interior de la, sale otra vez, entra, sale afuera de la membrana, entra otra vez 7 veces y se une recién con la proteína G. Aquí está, este blanquito que ve aquí es la proteína G. Este es el amino terminal fuera de la célula, lo que dice acá, esto, ¿ya? En el exterior de la célula es este. Y en el interior de la célula, el carboxilo terminal es este, el C. ¿Me entienden? Entonces, para que el amino terminal se convierta en carboxilo terminal, tiene que pasar estos 7 pasos transmembranales e unirse con la proteína G. Que vamos a ver más allá qué características tiene esta proteína G. Las hormonas, por ejemplo, se le llaman mensajeros y a la señal intracelular se llama mensajero secundario. O sea, ¿qué quiere decir? Que las hormonas trabajan a través de este tipo de receptores transmembranales. Y la activación del receptor del carboxilo terminal hacia adentro de la célula se llama también transducción. Después de que ha producido cambios con la proteína, al acoplarse con la proteína G y se termina en carboxilo terminal, se llama transducción. Cambia la actividad. Ahí está. La transducción, la transformación del tipo de señal en otra. Es decir, una señal extracelular aminoterminal
se convierte en una señal intracelular carboxilo terminal. Eso es lo que quiere decir la transducción. Lo mismo aquí un ejemplo. Pero aquí hay una diferencia ya. Cada uno de estos son los receptores. Aquí está el amino terminal y aquí está el carboxilo terminal y aquí está la proteína G. La proteína G tiene 3 unidades. Alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Pero ¿qué sucede? A ver, jóvenes, esto me van a entender, por favor. Cuando el medicamento actúa o interactúa con la proteína GS, aquí está, miren chicos, aquí GS dice esto, y aquí dice GI. Ambos son proteína G, pero esta es proteína GS estimuladora y este GI es inhibidora. Cuando actúa con la proteína G estimuladora, convierte el ATP en AMP cíclico que le da energía a la célula. A ver, entiéndame eso, por favor. Cuando esa sustancia química que produce transducción, actuando sobre la proteína GS, que es estimuladora, va a producir el AMP cíclico a partir del ATP para la formación de energía celular con proteinoquinasas, fosfoproteínas y va a producir efectos fisiológicos, o sea, cambios en la célula. En cambio, si esa sustancia química actúa con la proteína G inhibidora, es decir, con la GI, no va a producir el cambio del ATP en AMP y no habrá energía celular, más bien es inhibidora. Por eso se llama GI inhibidora. Tenemos que trabajar con el GS, que es estimuladora, para darle energía celular con liberación de 5 moléculas de AMP, el ATP. Y aquí no actúa, aquí más bien inhibe esta liberación de AMP. O sea, no le da gasolina. Con el GP, con el GS, es decir, con la proteína G estimuladora, le doy gasolina a mi auto, es la célula. Con el GI inhibidor le estoy quitando gasolina. Bueno, digamos batería, más bien electricidad. Le he quitado la batería y no funciona el auto. En cambio, con el GS le doy batería, energía y funciona muy bien el auto. Esa es la diferencia. ¿Y cómo actúa con el estimulador? Convirtiendo el ATP a AMP y dando todas estas sustancias con efectos fisiológicos. Ahí está, las hormonas neurotransmisores actúan aumentando el AMP cíclico, que quiere decir que todo esto produce un aumento de la energía celular. Le estoy dando batería al auto. Pero también no solamente requiere el receptor, en este caso la proteína G, sino también la presencia de la adenilciclasa activa. A ver, ¿cómo trabaja la batería? La batería, en este caso estoy diciendo, el G estimuladora, va a activar la adenilciclasa, esta enzima. Adenilciclasa es una enzima. Y esta adenilciclasa va a convertir el ATP en AMP. Ahora dice, la proteína que acopla con la adenilciclasa es la proteína G estimuladora, porque va a convertir, gracias a la adenilciclasa, que es una enzima. Cuando dice ASA, han llevado ustedes en bioquímica, ya que es una enzima. Aquí está diciendo adenilciclasa, ASA, convierte el ATP en AMP. Gracias a la proteína G estimuladora solamente activa la adenilciclasa. Eso quiere decir. Las hormonas activan otras que inhiben la ciclasa.
La proteína G, unas que actúan sobre enzimas activadoras, se llaman GS, es lo que hace rato hemos dicho. Estimuladora. La estimuladora, ¿qué va a activar? La adenilciclasa. Y la adenilciclasa va a convertir el ATP en AMP. Y la G inhibidora inhibe, pues no se produce la estimulación ni la activación de la adenilciclasa. ¿Cuáles son los receptores que se acoplan a la proteína G? Los receptores adrenérgicos, los receptores para la dopamina. Los demás receptores no, señor, pero los más frecuentes son los de proteína G adrenérgicos, que ya vamos a ver, sistema nervioso autónomo, y receptores de la dopamina. Ahí está un agonista, mecanismo de transducción, y un antagonista que no tiene ningún efecto. Esta es una figura del receptor ligado a la proteína G o transmembranal. Fíjense, esta es la membrana celular. Y fíjense, entra, sale. 7 pasos transmembranales. Entonces, esto es un receptor ligado a la proteína G como receptor de la dopamina. La dopamina, por supuesto, va a trabajar con el receptor ligado a la proteína GS estimuladora. La dopamina es un estimulador del sistema nervioso central. Entonces va a trabajar con la GS, activando la adenilciclasa para convertir el ATP en AMP cíclico y darle energía a la célula para el funcionamiento fisiológico. Esa es la diferencia con el GI, que es inhibidor. Existe otro tipo de receptor, aparte del transmembranal, es el tipo canal iónico. Es fácil entender, eso ya lo han visto ustedes en fisiología. El canal del sodio, del calcio. El sodio en particular produce la despolarización. ¿Qué quiere decir despolarización? Aumento del potencial de acción de la membrana. A los receptores se unen neurotransmisores específicos, los cuales provoca activación o apertura. Esto te está diciendo, por ejemplo, la acetilcolina se une con la célula y facilita la apertura del canal iónico. Eso te está diciendo. Los receptores se unen, a los receptores se unen neurotransmisores específicos como la acetilcolina, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina a nivel del sistema nervioso periférico? Es decir, a nivel de los músculos, produce la apertura del canal iónico para la entrada del sodio y producir la despolarización. Y luego de la despolarización viene la repolarización. Es decir, estos receptores que se unen a la acetilcolina favorece al proceso de despolarización y repolarización. Repolarización con la entrada del ion potasio del extracelular al intracelular. Y la despolarización, la salida del ion potasio del intra al extracelular. Y la entrada del ion sodio en la despolarización del espacio extracelular al intracelular. Todo eso está relacionado con los receptores de la acetilcolina. Ahí está el canal iónico. Ahí está. La acetilcolina se une al receptor tipo canal, se abre y facilita la entrada de ion sodio, pero también facilita la salida del ion potasio del interior al exterior de la célula para producir el proceso de despolarización. Y la repolarización, lo contrario. Ahí está una imagen del canal iónico y ahí está el receptor de la acetilcolina que le está diciendo abrir. Es como, a ver, ¿quién está haciendo sonar ese micrófono? Entonces, la acetilcolina es un receptor del canal que apertura este canal para la entrada del ion sodio, que son estos puntitos rojos, desde el extracelular al intracelular para producir una despolarización. El número 8, fíjense, iones de sodio. El número 7, el neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina es un abridor, dicho de otra manera popular. ¿Cuáles son los receptores tipo canal iónico? De sodio, potasio, calcio y cloro. Ya.
Y estos dependen del voltaje y dependen también de la presencia de la acetilcolina. Eso vamos a ver en cada uno de los fármacos cuáles son los canales de sodio, potasio, canales de calcio y en particular los canales de cloro. Ahí está una selectividad, digamos, de los canales de sodio, de los canales de calcio y de los canales de potasio. Y otro tipo de receptores asociados al ADN. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben perfectamente que el ADN es el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de la célula, está relacionado con la mitosis celular. Eso ya lo sabemos. Eso quiere decir que hay receptores que están asociados al ADN. Y cuando se unen estos receptores del ADN, alteran la forma de actuar de estos genes del ADN. Y como consecuencia, se produce un efecto que implica un aumento o disminución en la síntesis de proteínas. A ver, jóvenes, quiero que entiendan esto. A ver, seguramente no están entendiendo. Los receptores asociados a ADN, quiere decir, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, ya. ¿Qué hace el ADN? Facilita la producción de proteínas especializadas dentro de la célula. Sintetiza, fabrica proteínas especializadas. Pero cuando esos receptores se unen con la sustancia química, el ADN deja de funcionar como tal. Ya no es lo mismo. Y en muchos casos va a aumentar o va a disminuir la producción de la fábrica de proteínas. Y las células son una casita hecha de proteínas. Una célula es un conjunto de proteínas especializadas que pues trabajan como tal, pero simplemente con la producción de proteínas. Si no hay proteínas, se desintegran las células. Entonces hay muchos medicamentos que pueden actuar de esa manera, actuando o alterando la síntesis de la acción del ADN en la producción de proteínas. Ahí está el ADN, ¿no? Y aquí van a alterar estos receptores para la producción de proteínas. Los receptores catalíticos, su nombre lo indica, destruyen. Son también proteínas en la membrana celular como receptores que actúan como proteinoquinasas. Quinasas, ¿no? Producen energía. Como enzimas que fosforilizan las proteínas, lo que provoca una modificación en la acción de esa proteína. Si esa proteína tenía una función X, se va a convertir en otra proteína que tiene una función Y, por lo tanto, altera estos receptores catalíticos, alteran el funcionamiento de las proteínas. Un ejemplo es la activación o la inactivación de enzimas que son proteínas. Las enzimas son también proteínas que pueden activarse en la presencia de algo y pueden inactivarse en la presencia de otra sustancia catalítica. Aquí están las proteínas, la proteína quinasa, que actúan sobre las enzimas, en este caso inclusive sobre los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sobre los receptores transmembranales. ¿Cuáles son los factores que modifican la acción de los fármacos? La dosis. La saturación es el efecto máximo, no se incrementa más aunque se aumente la dosis. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Les voy a explicar eso. El diclofenaco está. Se puede utilizar máximo 200 miligramos al día. No se debe utilizar más, porque tiene un efecto de saturación. Si crees tú que aumentando la dosis del diclofenaco a más de 200 miligramos voy a tener mejor efecto antiinflamatorio, estás equivocado. No, porque la dosis techo de ese medicamento es 200 miligramos. Más allá solamente vas a producir efectos tóxicos.
Por lo tanto, no debes pasar de la dosis indicada para cada fármaco. Ese es el efecto de saturación. La acción bifásica es cuando una sustancia química causa efectos opuestos con dosis distintas. Un ejemplo bien claro es el alcohol, por ejemplo. Al principio el alcohol es estimulante. Lo ves a la persona que está tomando, ves a la persona que está tomando alegre, pero bailando, feliz de la vida, pero después de un rato está dormido. Que quiere decir que ha tenido un efecto estimulante y luego un efecto depresor. A eso se llama acción bifásica, que son efectos opuestos. El estado de salud tiene mucha importancia porque yo no puedo, ya les he dicho, en el fenómeno de Clark, no se puede utilizar medicamentos en caso de que la persona esté sana. Pero si está enfermo del corazón, por ejemplo, el medicamento que se llama digital es eficaz. Pero si es un paciente que no está enfermo del corazón y yo le voy a dar digital, lo único que voy a producir es un efecto tóxico. Entonces, a eso se llama estado de salud. La edad, ya dijimos, en los recién nacidos y en los ancianos, se debe bajar la dosis porque tienen una disminución enzimática. En los recién nacidos tienen pocas enzimas destructoras para la biotransformación y en los viejos igual. Y en la gestación, por las variaciones hormonales, produce un cambio en el funcionamiento hepático. La biotransformación es menor, el metabolismo. Y obviamente la alimentación también puede producir algún tipo de efecto, porque cuando hay alimentos, el estómago no está vacío, sino con alimentos, y pues produce un efecto en la absorción del medicamento. La tolerancia. Quiere decir que en un momento dado, el medicamento es eficaz en un tiempo, pero luego, después de consumir por mucho tiempo, la misma dosis de ese medicamento ya me es insuficiente, ya no me sirve. Tengo que aumentar la dosis. A eso se llama tolerancia adquirida. Y la adaptación es una costumbre, no es muy frecuente este término, sino de tolerancia. Es que, doctor, antes ese medicamento que me daba para dormir, me hacía dormir bien, pero después ya no, ahora ya no me hace dormir. Eso es tolerancia adquirida. ¿Ya? La adaptación puede ser relacionada con la tolerancia, acostumbramiento a dosis altas de un fármaco. Esto, por ejemplo, podemos observar en las personas que consumen alcohol. Un alcohólico, pues muy difícil que se emborrache con una buena dosis de alcohol. En cambio, un timorato, un aprendiz, se va a emborrachar con una botella. A eso se llama adaptación. Un alcohólico puede tomar toda la noche y no se emborracha, ¿no? Y la taquifilaxia es cuando estos fenómenos de tolerancia y adaptación aparecen muy rápidamente y fugaz, pero también son rápidamente reversibles. Pero para mí lo importante es la tolerancia desde el punto de vista medicamentoso. Esto es lo mismo porque se produce la desensibilización y taquifilaxia, alteraciones en los receptores, agotamiento de mediadores, aumento del metabolismo del fármaco que sucede en la tolerancia, mecanismos fisiológicos de compensación, expulsión de fármaco. Todos estos producen una mayor tolerancia. Es decir, se elimina el medicamento, se metaboliza más rápidamente y el efecto es menor y tengo que aumentar la dosis. La sensibilización, concepto opuesto a la tolerancia. Hay gente que dice, ay no, doctor Uche, con media tabletita ya casi me muero. Es decir, entonces eso es sensibilización. Hay que hacer la historia clínica en relación a eso para evitar este proceso de sensibilización. La intolerancia es dosis usual, provoca efectos exagerados también. Es muy parecido a la sensibilización. La idiosincrasia, aquí tenemos un gran problema. Cuando dice idiosincrasia, nosotros no sabemos el efecto real de un medicamento. Y esto pues aparece en personas que no sabemos.
La dosis de una lidocaína, por ejemplo, puede producirte un efecto idiosincrático. Pero tú has utilizado la dosis normal, kilo peso, has calculado todo eso y te ha producido un efecto idiosincrático. ¿Por qué? Porque ese organismo al que has aplicado la lidocaína tiene esa reacción idiosincrática que hay que tener mucho cuidado por eso y saber actuar rápidamente. Porque el efecto idiosincrático no se puede saber. Eso es una reacción de cada persona que tiene el mundo. No sabemos, felizmente no es muy frecuente. Y la alergia, por supuesto, es la sensibilización de una sustancia química que cuando le vuelvo a dar, aparece esta reacción alérgica, previo contacto. Yo creo que ya les he abusado bastante, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Seguimos? ¿O continuamos o lo paramos? Lo paramos, Doc. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Estamos en... Entonces, la clase práctica para el lunes, el próximo lunes, para el grupo A1, es farmacocinética y farmacodinámica. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor. Ya. ¿Tú, Richard, estás en el grupo A1? Sí, Doc. Vamos a ver, ¿quién es el responsable del A1? Les voy a decir en este momento. ¿Dónde está Richard Mamani? Ah, estoy hablando con Richard Mamani. Después, Lisbeth Rodríguez. Y luego Vladimir Isaac Zomero. Bueno, estoy hablando en este momento con Richard Mamani, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Richard, para el día lunes, reúnete con tu grupo, el grupo A1, y deben presentarme la práctica de farmacocinética y farmacodinámica para las 6:30 el día lunes en el aula al lado del centro de estudiantes. Tienes que llevar tu laptop, ya sabes a quién tú eres el general del grupo. Tienes que decir quién va a llevar el laptop y el parlante, el altoparlante, para poder ver un video más que yo voy a llevar, así sea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Muy bien, jóvenes. Para el día martes, lo propio para el grupo A2. Escobar Linares Alejandro, Rodríguez Ortuño Iriana, Arellano Castellón Estefani. Para el día martes tenemos que hacer la práctica. Lo mismo que le digo a Richard Mamani, debemos ir con una laptop y un parlante. Lo mismo para el grupo B1 y B2 del jueves y viernes. Ya vamos a ver el día miércoles que vamos a seguir avanzando. Si terminamos farmacología general y hablamos ya para la próxima semana el tema de la unidad 2, sistema nervioso autónomo. Eso ya vamos a ver, no se preocupen. Para esta semana, todos los grupos prácticos deben presentar farmacocinética y farmacodinámica, claro y concreto. Si no hay ninguna pregunta más, nos despedimos hasta el día miércoles, jóvenes. Que les vaya muy bien, cuídense, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.